Invitamos por favor al escenario a Gloria Quiseno, directora de la Asociación de Usuarios de Sanitas, doctor Pablo Otero, gerente general de EPS Sura, Denis Silva, director de Colombia Saludable y vocero de Pacientes Colombia, hermana María Inés Delgado, directora de la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales, y a Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien moderará este espacio. Adelante todos, sean bienvenidos. Yo creo, ¿cierto? Muy buenas tardes. ¿Tardes? Buenas tardes. Aquí todos los que quedan, los noto supremamente animados, pero realmente la energía se les nota. Voy a tomar 2 minutos de estos 30 minutos que tenemos para conversar, para decirles que la única forma de gestión que yo creo que debemos tener en este sector es la del optimismo. Solamente parados en el optimismo, uno gestiona adecuadamente las organizaciones y el sector en el que estamos. Si nos paramos en el otro lado, en el pesimismo y la frustración, va a ser muy difícil que veamos la luz al final del camino. Entonces, para los que quedan acá, que creo que son el grupo de los más optimistas porque creen que vamos a tener un buen panel, gracias. Y para el grupo que está conmigo hoy, el más sincero orgullo y honor de estar acá con ellos, porque representan lo único que es importante. El resto, con todo respeto y cariño, es carreta. Si la inflación va para arriba o va para abajo, al paciente no le interesa. Mientras nosotros estamos acá, el mundo real está sucediendo allá afuera. Allá afuera están sucediendo miles de problemas de salud, miles de interacciones, miles de historias de vida en habitaciones de hospitales, miles de personas en comunidades requiriendo más apoyo. Y lo que quiero es traerlos a ese escenario, donde lo importante somos las personas finalmente. Somos personas sirviendo personas. Y de lo que se trata este panel es de hablar precisamente desde las perspectivas de nosotros mismos. Creo que todos han sido pacientes, al menos los que quedan acá. Si quieren pueden levantar la mano los que no, para que sea más fácil. Gracias por no levantar la mano nadie. Todos hemos sido pacientes. Todos lo hemos sido. Un comentario pequeño, medio técnico. Cuando hablamos de personas, nos referimos a los trabajadores del sector salud y a los pacientes, sus familias y comunidades. Y se hace fundamental que la perspectiva futura de este sector tenga en cuenta eso. Aquí hay que cuidar al que cuida, pero también, obvio, hay que cuidar al que lo necesita. Y vamos a tratar de jugar con ese concepto durante este rato. Ya los presentaron, yo ya paro mis 3 minutos de introducción y paso a ser Juanito Preguntón, que es mi trabajo, hermana, Gloria Elena, ya sé que Gloria Elena no le dicen más, Denis y Pablo. Mil gracias por aceptar este rato para referirnos nuevamente a lo más importante que hay en el sector, que somos nosotros mismos, las personas. Va la primera pregunta y me voy a sentar para este proceso.
La primera pregunta es, en la experiencia que ustedes han tenido, desde su perspectiva de vida, ¿qué es eso de la humanización de los servicios? Eso en la práctica, ¿cómo es? Traten de decírmelo en una frasecita, o cortico, se vale cortico. Bueno, ya. Hermana, arranque, usted es la que manda acá. Muy buenos días a todos o tardes, no sé cómo estamos, pero de todas maneras le agradecemos mucho a Ana María la invitación. Sé que no soy la persona más indicada, hay personas aquí que son supremamente valiosas. Sin embargo, veo que pues en un auditorio tan selecto como este, donde ha habido tanta tecnología y donde yo digo, la humanización no se puede definir. Es un valor que se vive, ¿sí? No que se define, porque ¿cómo define uno la humanización? Pero para darle gusto al doctor Gallardo vamos a decir que la humanización es devolverle la dignidad que hemos quitado a las personas. Eso es para mí fundamental y eso lleva muchas aristas, puesto que a veces atropellamos la dignidad humana de muchas maneras. Hermana, gracias. Gloria Elena, ¿tú quieres complementar? Sí, gracias, buenas tardes. Gracias, Ana María Andy, por la invitación. Creo que la humanización es todo, la humanización es vida. Yo definiría como el quehacer de la humanización, humanizar al humano, humanizar al colombiano, en el que haya respeto por la vida. Es que si no hay respeto por la vida, no hay respeto por nada, no hay humanización. Si no nos comportamos como seres pensantes e inteligentes, es muy difícil hablar solo de un tema que es la humanización. Es muy difícil en un país donde te matan por robarte un celular, donde no hay ese respeto por la vida, no hay humanización. Entonces, definir la humanización es definir la sociedad, donde todos los días matan líderes sociales y lo que nosotros esperamos del noticiero no es que diga que mataron a uno más, sino que no mataron a nadie. Entonces, la humanización tiene que ver, en mi modo de ver, en una definición corta, es la vida misma. Muchas gracias, Gloria Elena. Denis, ¿se le mide? Es que la hermana María Inés dejó la vara muy alta. Para mí humanización es una vocación de servicio puesta al ser humano. Linda definición, cortica y concreta. Gracias, Denis. Pablo. Saludo especial, Henry. Muchas gracias a todos por estar aquí a esta hora. Y primero, pues me siento privilegiado y honrado de estar acá acompañado por personas que enaltecen la humanización de la salud. Y de verdad agradecerles porque ustedes son fundamentales como representantes de los usuarios, de las personas, para que todos los días pues logremos que esas personas tengan lo que dice la hermana, dignidad. Entonces, primero agradecerles a ustedes y de verdad que muy honrado de poder acompañarlos. Yo creo que ya lo han dicho todo, sin embargo yo agregaría como dos temas. Uno, la empatía, ¿cierto? Cómo nos ponemos en los zapatos del otro y lo entendemos. Y la compasión, que es esa empatía, cómo se pone al servicio del otro, y no es solamente ponernos en los zapatos del otro, sino es qué acciones hacemos para mejorar la vida del otro. Entonces, y entendiendo esa dignidad y sobre todo esa diferencia de cada individuo, y es ver a la persona como un ser individual y entendiendo esa diferencia, cómo lo hacemos partícipe, lo incluimos, que yo creo que es también parte de lo que necesitamos y es en esa humanización, cómo sentirnos incluidos. Pablo, y déjeme recojo desde ahí. Usted dice, ¿y cuáles son las actitudes prácticas? ¿Qué es lo que tiene que pasar en el día a día del proceso de atención para que uno sienta que esto es humano, que esto es empático, que es lo correcto? Mire, lo primero que yo creo es conocer con quien estamos tratando, ¿sí? A veces se llega a una institución y no se encuentra
a nadie que entienda el dolor de la persona. Cuando uno pierde la salud, no pierde solo parte física de su persona, uno pierde todo. Parece que el mundo se derrumba y al llegar a un médico uno llega con el deseo que al menos le den una voz de esperanza. Eso lo experimenté yo hace 26 años que llegué con una cirrosis hepática, aclaro, no por alcohol, ¿no? Mal hecho. Fue una lotería que yo me gané porque le agradezco a Dios todos los días haber tenido esta enfermedad, porque me abrió un poquito más a la sensibilidad, a sentir lo que el otro siente. Es que es imposible sentir lo del otro mientras nosotros no nos compenetremos con la otra persona, mientras no la dejemos hablar, mientras no la dejemos que ella se sienta entendida por nosotros. Y uno sí ve la diferencia muy grande cuando una institución o una persona es humanizante, es humanizada, porque primero tiene que partir de la persona. Si yo no soy una persona humanizada, realizada, que he dejado muchos resentimientos, que he dejado muchas cosas atrás, no soy capaz de abrir el corazón al otro. Entonces es importantísimo que cada uno miremos, ¿sí?, nuestra situación para poderla proyectar en los demás. Eso a mí me parece muy importante. A veces nos centramos mucho en la ciencia, en el saber, pero olvidamos un poco la persona, que nosotros no somos un pedacito, que somos unas personas íntegras, tenemos sentimientos, tenemos corazón, tenemos proyectos para realizar y que a veces se nos frustran con la enfermedad. Y hay gente que yo he visto llorando porque la esperanza era llegar al médico y el médico le ha frustrado su esperanza. Y otros que han sido el consuelo en un minuto, en un momento crítico de su vida, el médico ha sido quien le ha levantado el ánimo y le ha dado ganas de seguir viviendo. Muchas gracias, hermana María Inés. Cuando se habla de liderazgo inspirador, la hermana lo trae, ¿no? Lo trae puesto. Cuando se trata de liderazgo inspirador, la hermana lo trae puesto definitivamente. Gloria, ¿tú qué opinas de cosas concretas que tengamos que hacer mejor en el sistema de salud para llevarnos a un nivel de humanismo superior? Pues comparto con Denis que la hermana nos pone un punto muy alto y deberíamos darle la palabra para que ella nos cuente todo el tiempo lo que debemos hacer. Pero humanizar el servicio de salud es muy complejo porque cuando usted llega a una clínica, usted no encuentra esa humanización, o sea, el portero te cierra la puerta. Cuando usted va al médico le dice, ¿usted a qué viene? Te cierran la puerta. O sea, el sistema de salud colombiano, no sé si es por un problema de la sociedad y por lo que yo digo, el irrespeto a la vida, que no reconocemos al otro, o sea, no somos capaces de mirar al otro para reconocernos a nosotros mismos. O sea, yo quiero que me traten así, o sea, yo quiero que llegaran del médico a insultarlo para que me atienda, o simplemente el médico puede sentarse y decirme, ¿usted qué tiene? ¿Qué voy a hacer por usted? ¿En qué le puedo ayudar? Pero esa frasecita que se han inventado de que usted a qué viene, lo saca a uno de contexto. O sea, voy a contar aquí una anécdota, así como la hermana. Te voy a dar un minuto para la anécdota, porque mire el reloj. Fui ante un médico, 2 segundos, fui ante un médico, me mandaron ante un neurólogo y el neurólogo me recomendaron que tenía que ir a ese el médico y me lo conseguí, uno famoso, no me gustan los médicos famosos, pero bueno. Y llegué donde el neurólogo, me senté y me dijo, ¿usted qué hace aquí? Y yo le dije, bueno, respuestas que uno tiene, le dije, como usted es tan famoso vine a conocerlo, pero ya me voy. Es eso, o sea, es el trato. Yo creo que la humanización ya en concreto, ya en la vida de uno diaria, es el trato que te dan y la respuesta que tiene ese ser humano
frente a ese trato. Si a mí me cierran la puerta y yo la cojo a patadas, pues viene el enfrentamiento. Pero si yo toco y trato de hablar, entonces digamos que hay una posibilidad de que nos entendamos como seres humanos, porque nosotros en Colombia hemos perdido eso, el diálogo. Tremendo. Compasión por acá, dice la hermana. Gloria Elena, comunicación, los detalles, la compenetración entre quien está sirviendo y quien va a recibir el cuidado. Denis, ¿tú quieres sumar otro elemento? Creo que son 3 elementos. Uno, si ustedes miran este salón, es un salón inmenso, ¿no? Y está casi que un 10%, y así se siente el paciente cuando llega a una clínica, a un hospital para ser atendido, en un espacio muy grande, pero solo por tres elementos. El primero es que no hay claridad sobre la ruta para acceder al servicio. El segundo es que encontramos médicos y equipos de salud mal remunerados, con sobrecarga laboral y no tienen los elementos necesarios para poder prestar su servicio. Y tercero, cuando logra llegar a la consulta, encuentra dos elementos. Uno es que le dicen, como no está el primero, la ruta de información, tiene que ir a facturación para hacer el trámite administrativo. Y en ese trámite administrativo, el paciente se gasta 20, 30, 40 minutos y llega a la consulta, se devuelve a la consulta, y en la consulta pues son 10 minutos de consulta. Y se nos olvida que el médico es un ser humano, que a lo mejor le pagaron y a otros no le pagaron, que tiene un drama familiar, y como que el paciente también no logra entender eso. Entonces para nosotros es importantísimo definir la ruta de navegación, la calidez en la atención y el tiempo justo que amerita una consulta entre médico y paciente. Yo cierro con esto. En la pandemia pensé que los colombianos y las colombianas aprendimos a valorar la salud. Y llegamos con este gobierno y nos encontramos con una pared casi que impenetrable, ¿no? Ayer decía, y es que tengo que decirlo porque si no me da úlcera, decía el señor superintendente de salud de manera cínica y casi que perversa, que es un término que yo suelo emplear, que estábamos viviendo sabroso. No, aquí no estamos viviendo sabroso, y la reforma no nos lleva a vivir sabroso, la reforma nos lleva a perder la dignidad. La salud no lo es todo, pero todo sin salud es nada. El aplauso lo dijo todo, Denis. El aplauso lo dijo todo. Una pregunta más específica para ti, Pablo. Es evidente que en los sistemas de salud las expectativas de los ciudadanos y lo que sucede en los sistemas de salud tiene un balance difícil, precario muchas veces. Los que conocimos la historia de este sistema veíamos eso muy terrible antes y lo vemos mejor ahora. ¿Cómo es tu perspectiva de eso? Y en tu día a día, ¿qué te toca hacer para cerrar esas brechas? Sí, Henry, yo creo que, a ver, cuando hablamos de humanización en salud, pensamos siempre en una frase que es estar centrado en la persona, ¿cierto? Y estar centrado en la persona es una responsabilidad muy grande, porque es pensar en la persona como un ser integral, no solamente un ser físico que tiene un problema físico, sino una persona que tiene emociones. Y ahí hay un reto gigante, y es cómo el talento humano se conecta con las personas desde el corazón, porque el conocimiento puede existir, pero cómo nos conectamos con ese ser humano de corazón y entendemos esa emoción. Entonces, ese es uno, digamos, de los retos que se tienen desde el punto de vista del tema de humanización en salud. Entendiendo el contexto, entendiendo dónde viven las personas, qué necesitan, y bajo ese contexto, cómo encontramos soluciones en conjunto. Y yo creo que ahí es donde podemos empezar a alinear expectativas, porque cuando existe una asimetría y sigue existiendo una medicalización de la atención, en donde el médico, como decía Gloria, está aquí arriba y es el médico famoso, pues realmente no va a haber una relación que lleve a que la otra persona se sienta reconocida. Y eso es lo primero, reconozco al otro, lo reconozco como un ser que no solamente tiene un desconocimiento y yo tengo un conocimiento que puedo complementar,
sino también cómo lo reconozco como un ser emocional. Y definitivamente cómo puedo complementar mi conocimiento, porque quien sabe más de su problema es la persona. El médico debe ser el que la acompañe y a través de su conocimiento complementarlo con el del paciente para que entre los dos construyan un plan que lleve a que tenga una atención que realmente sea empática, que sea continua y que lleve a que esa persona recupere su salud, que yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos y cómo esa persona se empodera y hace parte de esa recuperación de la salud. Pero no podemos seguir manejando esa relación asimétrica en donde el paciente es el que no sabe, el médico es el que sabe y definitivamente no hay pues una relación y un acuerdo en qué trabajar juntos para lograr que esa persona recupere esa capacidad y recupere su salud para que pues pueda vivir con bienestar. Que yo creo que en la humanización es como nos paramos con un objetivo que debe ser el bienestar de las personas y eso es mucho más allá que solamente solucionar un problema de salud. Muchas gracias, Pablo. Venga, los llevo a una pregunta que tiene que ver con el sistema que tenemos hoy y con el que se está proponiendo en los textos que están en discusión. ¿Qué han ganado realmente los pacientes desde la perspectiva de humanización en este momento con el sistema y qué se perdería desde la perspectiva de ustedes con la propuesta de reforma? Y voy a arrancar en estricto orden aleatorio esta vez, hermana, porque es que usted siempre es la estudiante avanzada y nos pone la barra muy arriba. Voy a arrancar por Denis esta vez que tocó el tema de reforma y me generó esa inquietud sobre esta pregunta. Nosotros tenemos una campaña que dice, presidente, la palabra tiene poder. El presidente mal informado, bien informado, con buena intencionalidad, mala intencionalidad, decía que nosotros tenemos el peor sistema de salud del mundo. Eso lo dijo en Aracataca, en un evento donde fuimos porque necesitábamos conocer el plan preventivo y predictivo, que fue una fiesta para hacerle homenaje a un gobernador, pero no hablamos de lo que teníamos que hablar o el tema convocado que era salud. No es cierto que nosotros tengamos el peor sistema de salud del mundo, tampoco tenemos el mejor, pero sí es un sistema que pocos países del mundo pueden decir que tienen un aseguramiento imperfecto del 96-97% de la población, que no hay preexistencias, que tenemos dos porciones. Una es el PBS, que te cubre un plan de beneficios establecido, y otra, que ahora estará, me imagino que va a estar el doctor Félix y él va a hablar que todo está bien y nosotros le decimos que vamos mal. Entonces, pero tenemos otra porción que es lo no PBS, o sea, cubrimos todo. En Colombia al paciente se le da lo que necesita y a veces encontramos pacientes que solicitan cosas que no necesitan y que el sistema no puede ni debe pagar. Eso es el hoy. El hoy, con el doctor Pablo y con varias EPS lo hablamos. Pues las EPS tienen que mostrar hoy generosidad para transformarse, para autorregularse y para mostrar con hechos que se quieren quedar en el sistema que nosotros tenemos. 30 años no es el tiempo suficiente para tener un sistema completamente como quisiéramos tenerlos. Y los ciudadanos también tenemos que ser generosos con el sistema, valorarlo, aquellos que tienen capacidad de pago, aportar, porque a veces como que la gente prefiere aportar en un plan de internet, de telefonía y televisión, pero no al sistema de salud. ¿Qué perdemos? Y con esto cierro. Perdemos tres cosas que son importantes. Uno, la integralidad. Dos, la posibilidad de la corrupción, entonces perdemos el dinero. Y gústele al gobierno o no, el gasto de bolsillo, porque ayer escuchábamos al señor viceministro bastante indignado y molesto porque hablábamos de lo que tenemos que hablar. Es que el gasto de bolsillo para el paciente se puede incrementar enormemente cuando usted empieza a analizar el articulado aprobado en la Comisión Séptima, pues se encuentra que nadie es responsable. El CAT tiene unas funciones, el ente territorial tiene otras funciones, el Ministerio de Salud, que es lento, paquidérmico, que perdió su capacidad técnica, y ahí tengo que hablar de algo. El Ministerio de Salud compró 1.200.000 dosis de COVID el 27 de marzo.
están en la bodega para niños de 6 a 36 meses y están en las bodegas del Ministerio de Salud y se vencen ahora en época electoral en octubre, y son tan cínicos que siguen hablando que estamos en el gobierno del cambio, de la vida y de la transformación. Y entonces hablaba el señor viceministro, es que esta es la reforma más discutida, más participativa. ¿Saben ustedes por qué desde Pacientes Colombia tuvimos que presentar un proyecto que es el 341? Porque nos cerraron las puertas, porque no nos permitieron participar. Hoy el Ministerio de Salud está en desacato a la sentencia C-313, artículo 12, participación. Perdemos todo. Denis, gracias, gracias. Gloria, tú. ¿Qué perderíamos? ¿Qué se ha ganado? En vez de qué hemos ganado, voy a hablar de qué podemos ganar. Dale. Y quiero traer, porque ya hemos hablado mucho de la reforma, quiero traer lo que pasó en Chile con una reforma bastante agresiva. Y después de 2 derrotas que sufrió el izquierdista Boric, yo soy de izquierda, pero bueno, él cuando reconoce la derrota de la derecha, la derrota que le propinó la derecha, el mensaje fue: no cometan el mismo error que nosotros cometimos, porque ellos trataron de barrer con todo, con toda la empresa privada. Ellos en la reforma de la Constitución o sea, acababan con toda la inversión de la empresa privada en Chile, y la población lo derrotó y después en las elecciones. Y yo creo que eso es lo mejor, lo de la humanización, o sea, reconocer los errores para poder avanzar, porque si yo no reconozco, si el gobierno de Petro no reconoce que la reforma es fatal, no vamos a avanzar en nada. O sea, si es un problema ideológico, que es yo gano o ganan ustedes, ahí estamos perdidos, totalmente perdidos. Si no se construye conjuntamente, todos perdemos. Perdón la reinterpretación corta de lo que acabas de decir, pero es que el mensaje es contundente. Hermana, por favor. Bueno, ¿qué hemos ganado? Pues cuando yo me fui de Colombia, yo llegué de África muy asustada porque dije, me va a tocar en un hospital público la atención, puesto que yo estaba fuera del país, estaba en el África cuando se dio la reforma. Llegué aquí con esa incertidumbre porque a mí me tocó luchar mucho en los pueblos donde trabajé con la gente que no tenía recursos para la salud. Cuando yo llegué ahí y empecé a conocer el sistema, sentí una gran tranquilidad, ¿sí?, frente a que tenía atención médica en una situación difícil. ¿Qué nos ha generado esto? Bueno, lo bueno, creo que son muchas cosas buenas, aunque reconocemos que falta mucho para poder, porque tenemos una deuda social grande, ¿sí?, con la gente más vulnerable, no solo de los sitios lejanos, sino gente tal vez cercana que no tiene voz para reclamar sus derechos, y entonces tenemos esa deuda social que tenemos que pagar todos, ¿sí? Tenemos que pagar esa deuda social para que no nos suceda lo que nos sucedió ahorita. ¿Por qué sucedió? Porque tenemos una gran deuda con la gente vulnerable, ¿sí? Entonces, aunque se ha logrado mucho, yo recuerdo todos los logros que se han tenido en el sistema durante todos estos años. Me acuerdo que para acceder a una cirugía de alto costo tocaba tener 100 semanas de cotización. Hoy día no existe. Con un mes de cotización que usted tenga, es bien atendido. Todo eso ha sido también una lucha y un esfuerzo de las organizaciones sociales que hemos logrado que avance el sistema. No nos hemos quedado quietos. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos logrado algo para que el sistema cambie. Y no nos pueden derrumbar, creo,
lo que se ha construido entre todos. El sistema de salud no es del gobierno, el sistema de salud es de los colombianos. Y un gobierno no puede acabar con un sistema de salud que queremos los colombianos, que tiene que cambiar, que tiene que avanzar, pero no puede destruir, porque al destruir el sistema nos está destruyendo a cada uno de nosotros, de los que necesitamos la salud en este momento y en el futuro. Yo pienso en el futuro, en los niños, en los jóvenes, ¿qué les irá a tocar si esta reforma pasa? Como les digo, la deuda social existe y tenemos que mirar entre todos cómo la podemos pagar. Pero eso no quiere decir que se derrumbe lo que se ha construido con tanto esfuerzo de tantos actores del sistema, porque no somos solo nosotros, son muchos actores que se han implicado en este progreso del sistema de salud. Votaré por ella. Nuevamente aplausos, hermana. No tengo nada que añadir. Es espectacular escucharla. Para Pablo, en el cargo que tú ocupas, que tienes esa responsabilidad infinita todos los días, que trabajas 3 a 5 de la mañana incluido, ¿cuál es esa cosa que el corazón te dice que falta para seguir humanizando este proceso de cuidado de los colombianos? ¿Qué frustración tienes tú por ahí guardada que dices, oiga, nos falta en esto? Un tema o dos. Como dice la hermana, pues hay varias deudas, ¿cierto? Una es pues los trámites. Yo creo que los trámites administrativos es un reto que tenemos desde las EPS, cómo invisibilizarlos y que las personas se preocupen es por cuidar su salud y gestionarla y no por estar haciendo trámites. Yo creo que es uno de los temas que tenemos que seguir trabajando y seguir visibilizando poblaciones que antes no eran visibles. Yo creo que, pues sí, la hermana dice que hay algunas poblaciones vulnerables que no han sido visibilizadas, pero yo creo que el hecho de que aquí esté la hermana Gloria Denis es precisamente un avance de la humanización en salud, porque hemos logrado visibilizar unas voces que antes no estaban. Y esas voces son las que trabajan porque realmente mejoremos pues, los temas en salud. Sí tenemos brechas, sí tenemos temas por mejorar. Y en esa visibilización de esas poblaciones vulnerables que no hemos visto, pues son poblaciones que de pronto están en territorios apartados donde tenemos que entender cuál es el modelo que necesitamos allá y el talento humano para atender lo que se necesita, inclusive entendiendo la diferencia y las condiciones de diferencia. Nosotros hemos venido avanzando en un tema que me parece muy bonito, y es en que estamos entrenando a nuestros médicos en lenguaje de señas. Y ha sido maravilloso, porque eran personas sordomudas que antes necesitaban un intérprete para ir a las citas y perdían intimidad, y sobre todo en esas citas de psicología y donde querían pues estar solos, pues no lo podían hacer. Y hemos venido avanzando en ese tema, cómo entendiendo ese contexto, pues empezamos ya a que esas personas sean reconocidas, y eso es un avance, porque es reconocer esa diferencia y ofrecerles servicios humanizados y diferenciados. Entonces, es seguir trabajando, entendiendo esa diferencia, entendiendo los contextos, entendiendo desde los territorios cómo podemos seguir movilizando. Yo sé que todos los temas no son de salud, pero podemos movilizar esa intersectorialidad para solucionar problemas reales, y ahí es donde tenemos que encontrarnos en un propósito común y en un trabajo conjunto. Muchas gracias, Pablo. Vamos a hacerle un regalo a este auditorio. El regalo se lo van a dar ustedes. Ya se nos fue el tiempo. Entonces les voy a pedir un verbo que nos lleve a ser más humanos hoy. Un consejo para este público. Yo voy a lanzar el primero. Debería estar prohibido en el sistema de salud decir no. Yo lanzo el primero. No usar el verbo, la palabra no. Usted puede decir comunicar más, puede decir, pero un verbo
quiero un verbo de ustedes. ¿Un qué? Un verbo, una palabra, de algo que tengamos que hacer más, que este público tenga que salir ahora a hacerlo y que eso nos mueva un poquitico más adelante en la humanización en Colombia. Pablo, va tu verbo. Un verbo, sentir. Sentir más, perfecto. Denis, Dar. dar más. Reconocer al otro. Reconocer al otro muchísimo más, hermana. Yo creo que sería el verbo amor, donde se encierran muchas cosas. Amar más. Espero que se vayan un toquecito más inspirados y un poquitico más humanizados para sus responsabilidades inmensas. Todos los líderes que estuvieron acá tienen un trabajo gigantesco todos los días. Y estos diálogos lo que hacen es recordarnos en dónde está lo importante. Lo importante está en nosotros como personas. Personas sirviendo personas. Personas cuidando personas. Merecemos respeto todos, merecemos ser escuchados. Los líderes de hoy son los que escuchan más, hablan menos, juzgan poquito, entienden mejor, construyen colectivamente y tratan no de juzgar y definir, sino de armar estructuras que nos lleven a una visión de futuro. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, señor moderador. Muchísimas gracias a los